Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué hora estás viendo esta transmisión. Es un enorme gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rubén Orellana Nina, su amigo y servidor de siempre. Bueno, yo me dedico a ayudar a personas, empresarios, emprendedores, coaches, toda persona que quiere efectiva. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión. En este tiempo que vamos a estar, les voy a dar los 4 canones de la oratoria. Son técnicas, estrategias para que ustedes puedan tener una comunicación efectiva. Seguramente ustedes han debido escuchar la historia del elefante encadenado. Seguramente que sí. Todos alguna vez hemos escuchado esta interesante historia, lo cual es una analogía con nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa con el elefante? ¿Cómo los dueños de los circos eh, amaestran al elefante o al elefantito bebé? Imagínate por un instante que o lo hemos visto alguna vez o hemos visto imágenes. Los elefantes son animales, podríamos decir, caminadores. Ellos se juntan en nómadas y pues imagínate, ¿no? El dueño del circo que saque al elefante a caminar por la ciudad. Entonces, para que los dueños lo condicionen al elefantito, entonces le ponen una presión que se llama el destete. Cuando ellos lo separan de la madre para que ya el elefantito pueda ya depender de forma individual, entonces ellos lo ponen una cadena y cada vez que el elefante intenta caminar, pues la cadena lo jala. Entonces hace esta operación más o menos y se hace cada vez que el elefantito intenta hacerlo, se hace una herida. Y tantas veces jalar, 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 entonces le duele al elefantito. Entonces está condicionando al elefantito en su mente inconsciente que no tiene que hacerlo. De esa manera nos condicionan, nos programan a nosotros, a las personas desde niños. Imagínense las cosas que hemos recibido de los profesores, de nuestros papás, de las personas mayores que nos acondicionaron en nuestra vida. En sí, en resumen, es que nos programaron, en otras palabras, para fracasar. La intención no es jodernos la vida. Es simplemente, obviamente nosotros desde niños tenemos que cumplir reglas en la casa, en la escuela, en el colegio. De esa manera nosotros hemos sido programados con creencias limitantes. Generalmente las creencias limitantes en el tema de hablar en público es que no puedo hacerlo. Hablar en público ni loco. Alguna vez seguramente debe escuchar esta afirmación. Eh, en el colegio, en la universidad, nos dan trabajos en grupo. Uno de ellos, por ejemplo, dice, yo voy a traer el marcador, eh, no sé cómo se llama en tu país, las cartulinas, aquí nosotros llamamos los papelógrafos, yo traigo las hojas, pero yo no voy a exponer en público. Lo clásico que ocurre. Entonces, tipo de programas nos han ido eh, imponiendo en nuestra mente inconsciente de las personas desde pequeños. Por eso tenemos miedo a hablar en público, por eso tenemos el miedo a hacer el ridículo y el miedo a equivocarnos. Creo que ese es el grande miedo que una persona tiene. Me voy a equivocar y las personas me van a juzgar. Me voy a equivocar y la gente me va a criticar. Incluso la etapa
de la persona es en secundaria, los últimos años, esa etapa es la clave. Muchos están en la adolescencia. Entonces, un adolescente no tiene límites. Está en ese mundo de descubrimiento. En el aula, al compañero lo puede aventar con una mochila, con un cuaderno, con un objeto contundente. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene límites. Ellos juegan de forma brusca y peor todavía cuando se trata de hablar en público. Se burlan del compañero que está haciendo su exposición por nada más quizás la forma de vestir, la forma que habla, le ponen apodos, se hacen la burla. Entonces, son condicionantes muy fuertes que en este caso el adolescente vive y ese tipo de experiencias o creencias que siguen improntando en la mente de este adolescente puede afectar a la vida de este adolescente, incluso para toda su vida. Muchas personas ya tienen, son personas adultas, son empresarios, son independientes, profesionales, lo que fuera, pero tienen miedo a hablar en público. ¿Por qué? Porque simplemente este tipo de experiencias han sido condicionados en nuestra mente. Se dice que la oratoria es la clave del éxito porque esa es la habilidad número uno que una persona debe desarrollar en su vida. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana pasado vamos a hablar en público. De aquí a 2 días, 3 días, un mes, un año. No sabemos dónde. En la universidad, en la iglesia, en la junta de vecinos. Pero de lo que vamos a hablar, de eso sí, no nos salvamos. ¿De qué podremos hablar? Podemos hablar haciendo una defensa de tesis, en una reunión para plantear hacer conocer. En los cursos presenciales, que es lo más bonito, lo más lindo, es que yo siempre hago énfasis en esto. Quizá la persona no necesita conocer sobre conceptos sobre liderazgo. Una persona que habla bien, con estrategias, automáticamente se convierte en líder. ¿Por qué? Porque se está destacando de los demás, se está diferenciando de los demás. Esa es la habilidad que nos da el hablar en público. Entonces, mientras nosotros no gestionemos bien nuestras emociones, ese es el primer canon de hablar en público, es que tenemos que gestionar nuestra mente. Tenemos que limpiar nuestra mente de esas creencias limitantes que nos han improntado, que nos han dicho que tú no sirves para hablar en público, que ni siquiera puedes hacer una presentación en público. Imagínense, yo tenía, bueno, cuando estábamos en bueno, se llamaba cuarto medio, aquellos años, años doradas, hoy creo que se llama cuarto de secundaria. Entonces, en el último año llegó una profesora, todo bien, todo tranquilo, y un día nos dicen, futuros bachilleres, ni siquiera pueden hablar en público. Bueno, los profesores ni siquiera nos daban herramientas de cómo hacerlo, cómo hablar en público, cómo estructurar una presentación. Pero nos decían, nosotros no sabíamos hablar en público. Imagínense ese tipo de programas que nos impronten en nuestra mente. Entonces, si nosotros no gestionamos nuestra mente, en otras palabras, no limpiemos esas creencias limitantes que nos han ido improntando desde pequeños en nuestra adolescencia, entonces difícilmente que tengamos éxito. Imagínense esta situación. Ustedes rentan una habitación. En otros países, en mi país se dice alquilar una habitación o rentar una habitación.
¿Qué es lo que primero haríamos? Quizás lo mínimo es, primero, obviamente, lavar el piso, si tenemos la posibilidad de hacerlo, pintar, cambiar las cortinas. Ese sería lo mínimo que podemos hacer para vivir en esa habitación. Lo mismo tendríamos que hacer para que a nuestra vida llegue una habilidad nueva. En este caso, la habilidad de hablar en público. Tenemos que gestionar nuestra mente. Tenemos que eliminar, en otras palabras, esas creencias limitantes que nos ha ido improntando quizá la vida misma, la sociedad, los profesores, nuestros papás, las personas mayores que han convivido con nosotros. Entonces, pero ¿cómo podemos hacerlo? Seguramente ustedes han debido escuchar muchos eh, programas. Número uno, la actividad que ustedes van a hacer sencillo. Van a escribir en un papel todas las cosas que les han dicho, de hablar en público, obviamente. No, no puedes hablar en público, no puedes hacer una poesía siquiera, recitar una poesía delante de tus compañeros, no puedes hacer una exposición. Entonces tú te vas a ir, eh, desde la edad que tengas el día de hoy, el video que estás viendo en este momento, no sé cuántos años tienes, imagínate que tienes 24 o 25 años. Ayer, anteayer, el mes pasado, ¿tuviste alguna experiencia no agradable? No sé, te pusiste nervioso o alguien te dijo algo como eso, ¿no? Que no hiciste bien, que no puedes hacer una exposición. Y después te vas a ir hacia atrás, las experiencias que te acuerdes, las cosas que te dijeron tus profesores, tus papás, tus compañeros de estudio, cosas como eso, ¿no? No puedes hablar en público, no sirves para eso. Y vas a escribir en un papel todo lo que te acuerdes, hasta llegar hasta eh, tus primeros años en la escuela. En este caso, dependiendo del país, el jardín de infantes. Entonces, ¿cuál va a ser, cómo lo vas a hacer? Imagínate que a un niño a sus 6 años, la profesora le dijo, no puedes hacer, y se acuerda la persona. Entonces vas a escribir con la palabra odio. Odio que mi profesora, eh, de tal grado, me dijo esto. Y todas las cosas que te acuerdes, desde la edad que tengas, efectivo es lo puedas quemar todo lo que estás escribiendo. Lo quemas o lo vas a romper, nada más. ¿Vale? Teníamos un curso así presencial y al principio como que no, medio reacios, las personas no podían, no querían escribir, pero la clave es aquí. Las cosas que quieres alcanzar en tu vida, tener éxito en el ambiente de las finanzas, de la familia, de la salud, es que nosotros podamos gestionar nuestra vida, ir limpiando esas creencias limitantes que nos ha ido improntando. Entonces, a medida que hemos ido avanzando la clase, han ido escribiendo y imaginarlos, ¿no? Romper ese papel con todas tus fuerzas, con todas tus rabias, hacerlo en mil pedazos, como se dice. O la forma más efectiva es que lo puedan quemar y ya está, ahí se termina el ejercicio. Ahora, si quieres hacer este ejercicio para otras cosas en tu vida, el área de finanzas, de salud, nos agarraban de la oreja, así como
el cambio de velocidades de un automóvil, ¿no? El primero, segundo, tercero, ¿no? Nos jalaban de la oreja, qué sé yo, o del cabello, ese tipo de situaciones. Entonces, si nosotros no gestionamos nuestra mente, no limpiamos esas creencias limitantes que nos han improntado, es un poco difícil, sí se puede, pero es un poco difícil que puedas tener éxito, en este caso, en hablar en público. Dando cursos más o menos más de 15 años. Llegué a un curso de oratoria, me inspiró en ese momento uno de los oradores top del momento, Miguel Ángel Cornejo. Viendo sus videos me inspiré y desde ese momento hasta el día de hoy estoy dando cursos sin parar. Obviamente con la pandemia un poquito hemos parado los presenciales, pero lo más importante ha llegado el modo online. Entonces, a los cursos llegan personas jóvenes, adolescentes, de todo tipo. Y más o menos que se pone medio nervioso, no pueden hablar, no pueden decir las primeras palabras en las primeras clases. Y me acuerdo de una de ellas, esto vamos a poner como un ejemplo, por qué es importante limpiar. Me dice, profesor, yo no tengo problemas para hablar en público, me desempeño muy bien, está todo bien. Pero el problema es que cuando yo tengo que leer en público, empiezo a tartamudear. Yo le pregunto, ¿qué eventos cuando tenías que hablar en público, algo ha pasado, algo tenía que haber pasado en esas etapas? Y ella me dice, sí, cuando tenía 8 o 9 años, mi profesor, y encima la profesora le trata mal, le dice cosas, ese evento lo estaba recordando o se recuerda cada momento que tiene que hablar en público. Ahora, hacer el ejercicio del papel es válido, sí, se puede borrar esa experiencia. Pero también más lo efectivo es que una persona pueda trabajar con técnicas de la PNL en su abreviatura, programación neurolingüística. Entonces, una vez que nosotros hayamos limpiado, por decir, estas experiencias que hemos tenido hablando en público, una vez que hemos gestionado nuestra mente, entre ellos la tristeza, el asco, el enfado, el miedo, entonces nosotros tenemos alegría, las cosas que hemos logrado hasta ahora. No sé si eres un empresario, quieres motivar a tu gente, si eres docente, quieres motivar a tu gente, o a través de tu propia historia. ¿Dónde estabas antes y cómo has llegado hasta ahora? Mediante tu historia quieres transmitir una idea, un concepto, quieres motivar a tu gente. Obviamente, cuando estés hablando, pues alegre, tu cuerpo hacia adelante, tus expresiones faciales también tienen que mostrar de alegría. Pero si en algún momento no estás de acuerdo con la idea y quieres que tu idea se note ante la sociedad, ante el grupo donde estés, pues de enojo, de enfado, porque no estoy de acuerdo con esa temática, con ese tema. Entonces, tenemos que manejar diferente tipo de emociones. Ahora, ¿cómo practicamos? Yo sé que eh, nos dan tips, nos dan, no sé, los 6 emociones básicas que nos da la inteligencia emocional, pero ¿cómo nosotros practicamos? La clave está ahí. Ahora, imagínate que esta situación, todo es imaginación. Nos vamos a imaginar, por ejemplo, quiero practicar la emoción de la alegría.
bueno, estamos cerca a fin de año, generalmente en fin de año se reúne la familia. En Navidades, aquí en mi país Bolivia, yo soy de Bolivia, la familia se pasa en una chocolatada, algo que la familia prepara. Y en años nuevos generalmente se sale a bailar, se va a los boliches, a las discotecas, hay locales donde te ofrecen diferentes combos. Entonces imagínate esta situación, la familia se reúne, el papá o el jefe de familia dijo que en Navidades todos van a tener su regalo. Vamos a servirnos como siempre un plato especial, pero días antes has ganado la lotería y tienes en tu mano 2 millones de dólares y tú vas a comunicar eso a tu familia. ¿Cómo lo harías? Con alegría, con entusiasmo, no sé, familia, todos aquí tranquilos, yo traigo la solución y yo voy a pagar los regalos de todos los hermanos, la familia, los componentes de la familia, voy a pagar la cena y al día siguiente a los lugares que vamos a ir a caminar, yo voy a pagar. ¿Cómo lo harías? Con alegría. Entonces, practica este tipo de actividades. Te imaginas en una situación en la familia y cómo lo comunicarías con alegría, con entusiasmo, con fuerza, con vitalidad esa noticia. Nadie sabe, simplemente tú vas a comunicar esa noticia. A pesar de que el papá dijo que no hay nada, pero tú sabes que te has ganado la lotería y pues vas a comunicar eso. De esa manera vas a ir practicando las emociones. A veces muchos nos dicen, ¿no? ¿no? Los 5 tips para hablar en público, pero no nos dicen el cómo voy a hacer. Entonces, la alegría, la emoción de la alegría vas a practicar en este sentido. Igual lo vas a hacer con el enfado, con el asco, con el temor. Vamos con esto más, con del asco. Imagínate que tú tienes una presentación, asistes a una presentación, a una conferencia, llega un orador famoso y el auditorio está lleno, todos a la expectativa, el maestro de ceremonias ya está por presentar, anuncian la entrada del orador, entra el orador con fuerza, con entusiasmo, wow, aquí todos, todo bien. Y cuando llega el orador, cuando empieza a hablar, sientes un olor nauseabundo. Miras al piso, adivina qué, el orador había pisado popó, o heces, como quieras llamarlo. Entonces miras por el pasillo hacia atrás, ves que desde la puerta había venido marcando, ¿no? Reprograma tu mente, imagen de blanco y negro. Entonces, estos ejercicios te va a ir facilitando en el momento cuando tú expreses tus emociones en público, se te va a hacer más fácil realizarlo. Entonces, con cada una de las emociones, practica. eh, a veces es un poco difícil. Los famosos peluches, por ejemplo, yo tengo aquí un llavero. Entonces pones unas 5 o 6 lo que tengas, te vas a imaginar que ese es tu público y empiezas a practicar. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, cuando estés en el escenario, cuando estés haciendo tu presentación, tu disertación, o cuando
nos enseñan cómo expresar esas emociones, la alegría, el enfado, el miedo, la sorpresa, el asco. Pero estos ejercicios sencillos te va a permitir que tú practiques y al momento de hablar en público te vas a soltar. ¿Listo? Entonces, primero, gestión de emociones. Número dos, gestión. El primero, gestión de la mente. El número dos, gestión de nuestras emociones. Número tres, gestión de los tres lenguajes. El lenguaje hablado, o la palabra, el lenguaje vocal, o tu voz, y el lenguaje no verbal. La palabra, tu voz y tu cuerpo, o cómo te ve las personas en el escenario. El profesor Albert Moravian, un famoso profesor, docente de una de las universidades en los Estados Unidos, más propiamente Los Ángeles, él hizo una investigación y llegó a la conclusión de que importancia en un 7% nada más, las palabras que salen de tu boca, las oraciones, 38% tiene que ver con tu voz. Y lo más importante había sido 55% de cómo te ve el público a ti como orador. O cómo me ve, por ejemplo, en este momento, cómo me están viendo en el video. La palabra, aunque nada más sea el 7%, tenemos que prepararnos, obviamente. Tenemos que tener algo bueno que decir. Cuando digo algo bueno, es algo bueno que aporte valor a las personas. No simplemente dice tener algo que decir, sino tener algo bueno que decir. Entonces, prepararnos. Obviamente, si eres profesional, si dominas alguna habilidad, pues tienes algo bueno que decir. Entonces, a pesar de eso, tenemos que prepararnos. Hay una cosa que se dice en el lenguaje de las ordenadoras, o en el lenguaje de la informática, que si nada entra, nada sale. Así que las personas a veces están más preocupados en las cosas que no quieren que le pase. Dicen, ojalá que no me vaya a temblar las piernas, ojalá que no me olvide. Pero no están preocupados qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir, si se han preparado o no. Entonces, preparación. Tu voz. Es importante que nosotros manejemos algunos aspectos importantes. Número uno, el ritmo. Hay momentos que tienes que acelerar al hablar. Hay momentos que tienes que disminuir la velocidad. Hablar con calma para recalcar algunos puntos importantes. El tono, los polos opuestos. Lo grave, o la voz gruesa, que hola, o la voz delgadita, lo que se llama, la aguda. Hola. Si eres docente, si eres profesor, si trabajas con grupos, por ejemplo, niños, adolescentes, tienes que dominar esto para contar cuentos. Imagínate que son dos personajes, qué sé yo, la Caperucita Roja. En una conversación está el lobo y la Caperucita. No vas a decir, pues, no vas a contar con el mismo tono a ambos personajes. Tienes que variar el tono de voz. Y también es importante manejar muy bien la dicción, la articulación. En resumen, que el público te entienda lo que estés hablando. Listo. Expresiones faciales, tu rostro tiene que comunicar o tiene que notarse la emoción que estás proyectando. No todo el momento va a estar en este sentido, ¿no? Hablando, hablo. No sé si me han visto, sino constantemente estoy cambiando mi rostro, mi expresión facial. Hay un término que se dice sonreír con las cejas. ¿Cómo es eso de sonreír con las cejas?
Lo hacemos, ¿no? Estoy haciendo en este momento, arqueando las cejas. Entonces, si no estás habituado, por ejemplo, frente a las cámaras, ante un grupo de personas, es difícil al principio manejar tus expresiones. Entonces, puedes arquear de vez en cuando. Flexiones, subir, bajar, subir, bajar. Lo mismo ocurre con nuestro rostro, con nuestras expresiones faciales. Con las manos igual. Yo no puedo mover a cada rato así o así. Tengo que variar los movimientos. Algún momento pues dejaré colgado mis brazos a los lados y cuando sea necesario utilizaré las manos. Hay tres, regresando un poquito a la voz, hay un ejercicio que me gusta hacerlo, practicarlo y sale realmente interesante, es que tú puedes hacer un juego. Aquí no se trata de inventar el hilo negro o la quinta rueda al auto. Simplemente para practicar cómo yo puedo variar, cómo puedo realizar inflexiones, es que juegues con los números de uno al pausa, 8, 9, 10. Sencillo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después lo puedes hacer, por ejemplo, con poesías, con alguna canción que sepas, o al final con un texto. Esa es la forma de practicar. Siguiendo con el lenguaje no verbal, tus expresiones faciales. Número 2, contacto visual. Nos grafica todo esto. Se dice que había un anciano, imagínate que este es un camino, al medio hay un río que está cruzando. Y bueno, no sé, las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya está haciendo frío, había mucho lodo. Y bueno, espera a alguien. Se sienta a la orilla del río para que alguien le ayude a pasar al frente del río. Y a lo lejos se acercan. A la primera persona o al primer jinete lo deja pasar, al segundo también, al tercero y así al último. Al último le dice, joven, ¿será que me puedes ayudar a pasar al frente del río? Está haciendo frío, hay mucho lodo. Bueno, el joven se baja del caballo, le ayuda a subir, pasan al frente del río y enfrente del río el joven jinete tiene una curiosidad. Se baja del caballo y ya estando en tierra le dice, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Al anciano, preguntando. El anciano dice, sí, dígame. Al frente del río, antes que yo te ayude, delante de mí han pasado 5 personas. ¿Por qué a ellos no les dijo que les ayude? Pero ¿por qué a mí? Yo era el último. El anciano dice, fácil, joven. En los ojos de las personas que ha pasado antes de ti, no vi esa predisposición de ayuda. Lo que sí he visto en tus ojos. Se dice que los ojos son la ventana del alma. Así que con tu mirada puedes decir todo. Cuando nosotros hacemos contacto visual con el público, estamos enviando un mensaje de que tú me importas. Tengo algo bueno que decirte. Me interesas. Por eso es importante realizar contacto visual.
Número 3. Uno más uno tiene un resultado. Y yo no te puedo decir en tal minuto vas a mover de esta manera las manos o de esta manera, o vas a hacer esto o vas a hacer esto. No existe. Tus gestos va a salir o va a ser de forma natural cuando tú hables de lo que te gusta, de lo que estás preparado. Tus gestos van a fluir de manera natural. Cuando hables con fuerza, con entusiasmo, imagínate que yo no haga nada. O algún gesto así medio, como que sin ganas, sin fuerza. No, agrégale fuerza. Que tus manos se muevan con determinación. ¿No? Que no sea eso sin ganas. Agrégale ganas, fuerza a los gestos. Manos apoyado de los brazos. Siempre. Ahora, como no hay una eh, ¿qué te digo? Como una especie de claves o no sé, en el minuto 3 tienes que mover de esta manera, no existe, pero sí hay algunas sugerencias. La primera es que se llama descanso. Es en este sentido, estoy haciendo más arriba porque estoy a medio cuerpo en el video, o puedes hacer esto. Llegan al escenario y no saben qué hacer con las manos. Más o menos hacen así, están arreglando el puño, con lo clásico. O si traes lente a cada rato, ¿no? Arreglando, arreglando. ¿No? Entonces, para que no te ocurra eso, ¿por qué pasa eso? El instinto natural del ser humano es sobrevivir, estar seguro. No quiere esforzarse, eh, no quiere estar en situaciones exigentes. Entonces, nuestra mano también ocurre lo mismo con nuestra mano. Quiere estar, quiere sentirse seguro, por eso empieza a buscar situaciones como que jugar con la ropa. A veces nos acomodamos, ¿no? El saco a cada momento. Entonces, llegas al escenario, puedes dejarlo colgado de una, que no haga nada, o con este tipo de gestos, o ademanes también se llama. Lo número dos es una especie de las palmas abiertas. No es así, tampoco es así. Una ligera inclinación en ese sentido. Y una nuevamente a esto. Hacer una combinación. No puedes hacer un gesto repetitivo a cada momento. Y la número tres es enfatizar. Puede haber muchas formas de enfatizar, lo que comúnmente manejan los políticos al hacer este tipo de énfasis, o este, o el puño. Pero también énfasis o enfatizar alguna idea es cualquier movimiento, gesto que hagas, repetido más de tres veces es también énfasis. Yo, por ejemplo, puedo decir, el día de mañana aquí a las 8 de la noche. Uno, 2, 3. Énfasis. Una carretera amplio, abierto. Énfasis. Y cualquier gesto puede ser esto. Uno, 2, 3. Énfasis. Cualquier gesto. Según ustedes vayan.
soltándose, las manos van a ir apoyando siempre. Recordemos que el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal, que es lo mismo, tiene que ver con el 55% de tu comunicación. En otras palabras, ¿cómo te ve el público en el escenario o en un video? Entonces, maneja. Independientemente de dónde estés, con qué tipo de público. Hoy en día se han roto estos paradigmas. Antes era traje corbata y traje corbata. Después vienen las famosas presentaciones o las vestimentas casual elegante, lo que llaman. Quizá el caso mío, eh, camisa de vestir, o un chaleco, un saco, pero el pantalón lo pueden traer de jean. A eso se llama casual elegante. En resumen, cuando tú hables en público, tienes que estar vestido por lo menos mucho mejor que el público. Independientemente ante un grupo de trabajadores, pues tienes que ir eh, medianamente vestido bien, ¿no? Para no estar, eh, dar mala apariencia. Entonces, independientemente de donde estén, pero cuando se traten de reuniones formales, presentaciones formales, un maestro de ceremonias, por ejemplo, tiene que ir vestido de traje y corbata. Entonces, que es de saco y una polera, una remera, como quieran llamarlo. Pero está bien, ¿no? Bien combinado, con saco, está perfecto. Entonces, la apariencia y la postura del orador. Ahora, tu postura, siempre, ¿no? Ahora, tampoco se trata, digamos, de exagerar, ¿no? Algunos lo traen, oh, mucho, mucho, como sosteniendo unas enormes sandías, ¿no? Ahí atrás. A ver, tus hombros ligeramente inclinados hacia atrás. Listo. En los cursos presenciales, en los cursos talleres que hago, eh, les digo de esa forma, ¿no? A ver, dónde estén sentados, tu posición cuál es. Ahora, simplemente tu hombro bota, tu fisiología cambia. Y ahí hasta incluso sonríen muchos. Entonces, nada más traerlo ligeramente hacia atrás, botar los hombros y listo. También decimos, ¿no? Que en tu vida privada, en tu vida diaria, tú puedes vestirte como quieres, puedes hablar como quieras, está a gusto. Pero cuando tú estás hablando delante de las personas, proyecta profesionalismo, proyecta el líder que tienes dentro y sobre todo diferenciate. Tiene que ser diferente a los demás. ¿Han escuchado la historia de la vaca morada? Seguro que sí. Había un señor que, bueno, dice que la ciudad está muy congestionada, a ver qué pasa, voy a salir al campo. Entonces va con su coche y a la salida se encuentra con un paisaje, digamos, diferente, con un panorama diferente, que
al lado hay unas vacas, alguien está pasteando las vacas y dice, wow, qué bonito, qué bonita escena, qué bonito paisaje. Y sigue recorriendo en su automóvil, más allá ve otro, otras vacas que están por ahí y según va recorriendo se le hace un poco monótono y dice este personaje que alguien pintaría una vaca morada, una vaca de color morado. Esa vaca se puede diferenciar de los demás. Generalmente las vacas están de color negro, algunas blancas, algunos medio café en ese sentido, ¿no? Entonces, para que una vaca se diferencie de los demás, o alguien lo pintaría de color morado para que sea diferente de los demás. También tienes que buscar esa vaca morada, diferenciarte si eres un coach, empresario, conferencista, líder de alguna, lideras algún tipo de grupo, tienes que diferenciarte, buscar tu estilo, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de proyectar tus ideas a las personas. Siempre agregándole energía, vitalidad. Hay una frase que me gusta mucho, que no es mío, es uno de los profesores connotados, el profesor se llama Jaime Escalante, que ya no está con nosotros, y él más que todo se enfoca a los jóvenes. Y él nos da una frase y nos dice, jóvenes de ustedes, solo quiero una cosa, ganas de ganar. Y a todos ustedes que nos están viendo de los cuatro canones, es las tres claves de la oratoria. Esto no es mío, es prestado de otra profesora, en este caso de oratoria también, que es yo creo que uno de los importantes para la presentación, en su presentación que debe dominar pues un orador, un conferencista, ya sea un profesional o ya sea que de vez en cuando da una presentación. Número uno es naturalidad, que seas natural. Ante cualquier cosa que pueda ocurrir, reacciona de forma natural, sin enojarte, sin gritar a nadie. Yo me acuerdo cuando yo me preparo en una academia para hacer primero curso, el, tres niveles del curso de oratoria, básico, intermedio y avanzado. Después paso a ser, me formo para ser instructor de oratoria. Y bueno, cuando yo decido volar con mis propias alas, le dije hasta aquí a mi docente, ahora quiero lanzarme al éxito. Como dice, ¿no? Esa frase, sin miedo al éxito. Bueno, consigo por ahí una presentación, una fundación me contrata y ¿qué pasa? Me preparo todo bien y llega el día, llevo mis presentaciones en un dispositivo de memoria, flash memory o pendrive también lo llaman, y le doy al encargado, lo inserta a la portátil, al momento de abrir, hacer doble clic, se borran las presentaciones o las diapositivas. ¿Qué hacer en ese instante? ¿No? Hay una palabra, hay un término que utiliza Dale Carnegie en su libro, como hablar en público e influir sobre los hombres de negocios. Dice la inventiva espontánea, o sea, solucionar sobre la marcha. Si es tu primera vez, wow. Entonces, bueno, pues utilicé la energía, la fuerza. Recuerde que en ese momento sí nos decían el instructor de oratoria, ustedes deben tener a la memoria al menos tres cuentos. Un cuento, transcurrió la presentación, al último hice
el cierre con fuerza, con entusiasmo. Recuerdo que incluso algunas personas quisieron llorar por la emoción, por el momento. Wow, me acordé cómo termina sus conferencias Miguel Ángel Cornejo, así no, está tremendo, wow, está, mueve las fibras más íntimas de tu ser. Bueno, lo modelé a Miguel Ángel Cornejo. Entonces, inventiva espontánea, ¿qué hacer sobre la marcha? ¿Vale? Esas cosas pueden pasar. Entonces, siempre reaccionar con naturalidad, ¿no? Que hay algunas personas se enojan con ellos mismos. No, tranquilo, reacciona de forma natural. Imagínate estar en otra situación que no me pasó a mí todavía. Siempre pasa estas cosas. Un amigo realizando su presentación ante un coliseo lleno de personas, se va la energía eléctrica. Y a partir de ese momento tiene que hacer esfuerzo su voz, pues con su voz, ¿no? No hay otra. Entonces, ¿cómo reaccionamos en esos momentos, ¿no? Naturalidad. El número 2, humildad. No importa los títulos que tengas. No importa, puedes tener 3 títulos, 2 estudios superiores, entre doctorados. Siempre mantén humildad. Alex Day decía que, bueno, este conferencista se destacó más puesto y ocupan un alto cargo en la compañía, o lideran ya en este caso al grupo de vendedores. Y él dice que en algún momento tú tienes que volver a las bases. ¿Qué es volver a las bases? No importa dónde estés. Vamos a dar con el ejemplo del vendedor. El vendedor andaba por calle, poco a poco asciende a puestos más, rangos más superiores, pero en algún momento, digamos, es gerente de ventas de la compañía. En algún momento tendría que ir a vender, tocar puertas, casa por casa, para volver a las bases, ¿no? Ese es volver a las bases. Entonces, humildad por sobre todo. Si ustedes se acuerdan, el inicio, no les dije yo qué soy, cuáles son mis títulos. Simplemente les dije que ayudo a las personas, conferencistas, emprendedores, a que puedan tener una comunicación efectiva delante de las personas. Y las personas no están, digamos, sí para algunos, pero para la mayoría no les interesa, digamos, tanto su preparación. Lo que están interesados, ¿qué voy a aprender de este conferencista? ¿Qué voy a aprender de este orador? Humildad. Y número 3, hablar desde el corazón. Quizás se me hace un poquito ya más fácil para mí. ¿Por qué? 15 años dando cursos. Y muchas personas me dicen, la actividad que hago es unos cursos presenciales, igual en línea. Yo hago la demostración primero. No sé, a ver, practicamos articulación o hacemos el ejercicio de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primero yo lo hago, después lo hacen los estudiantes. Y muchos me dicen, para ti es fácil hacerlo. Sí, claro, tengo esta habilidad ya desarrollada. Pero pues la práctica es el maestro. Entonces, todo lo que digas, todo lo que hagas, en el caso mío ya está integrado. Ya lo puedo decir de forma natural, con esa facilidad de hacerlo. Y lo más importante, lo hago desde el corazón. Hablo desde el corazón. Y ustedes también, cuando tienen que comunicar algo, háganlo desde el corazón. El peor error que pueden cometer ustedes es aprender de memoria tu presentación. Eso sí que no se va, la conferencia, la presentación no va a ser desde el corazón, va a ser desde tu memoria, desde tu mente. Y uno de los pasajes también que
me llama la atención y es cierto y va con la vida real. En, Se dice que este libro, Cómo hablar en público e influir sobre los hombres de negocios, es la Biblia del orador. Porque este señor empezó así de la nada. En esos momentos no había auditorios, no había pues la tecnología. Él, a fuerza y error, tuvo que formarse como orador. Entonces, en uno de los libros dice, en una parte del libro dice que si una persona habla con fuerza, con entusiasmo, habla desde el corazón, hasta puede vender arena o piedra. Y es así. Pues, toda la gente con energía, wow, todo es un show. Quizás incluso uno de ellos ni siquiera ha vendido nada ese día, pero está con energía, ¿no? Esa es la fuerza del momento, ¿no? Es, wow, tremendo. Entonces, cuando tú estás en ese momento, imagínate, ¿no? Hay personas incluso que dan su testimonio y ellos hablan desde el corazón, porque están emocionados por el momento. Wow, ¿no? Es tremendo. Entonces, para hablar desde el corazón, simplemente habla de tu vida, de tu experiencia. Tu experiencia puede afectar, puede cambiar la vida de una persona. Y es un caso de la vida real. Como tu palabra hizo la emoción de la jovencita de querer ir a las fiestas, de estar reunida con sus amigos. Pues un día le pide permiso. El hombre autoritario, muy, muy vertical en sus decisiones. A pesar de eso, la niña pide permiso. Pues obviamente la mamá era muy sometida al papá. Y va a la fiesta y tenía órdenes de que en la casa tenía que estar a la medianoche. Entonces en ese momento ve el reloj, 12:30. Agarra sus cosas como puede, sale corriendo de la fiesta, llega a la casa, como siempre, ve la figura autoritaria de su papá. Y el papá le dice, con ese aspecto que tienes, ningún borracho sería capaz de enamorarse de ti. Ningún hombre sería capaz de fijarse en ti con ese aspecto que traes. Esas palabras fueron tan fuertes para la muchacha. Bueno, se fue a dormir, al día siguiente no tenía ganas de levantarse, pero a regaños tenía que ir al colegio. Se dice que esta muchacha días más tarde abandonó el colegio. Ni los papás sabían que había dejado el colegio. Consiguió un empleo, un trabajo como cajera en alguna de las empresas. Y la jovencita le dice al papá, papá, aquella vez me dijiste que ningún hombre, ningún borracho sería capaz de fijarse en mí, de fijarse en mí. Estabas muy equivocado.
hoy me voy a ir de la casa porque he encontrado a un hombre que me ama y yo me he enamorado de él. Él tiene 58 años y es alcohólico. Se dice que el matrimonio de esta mujer, y después obviamente mayor, no duró mucho, se separaron y lamentablemente la mujer llevó una vida en medio de las bebidas, destruido su vida todo. ¿De dónde parte esto? De que tu palabra tiene poder, puede destruir o construir la vida de una persona. Espero que a partir de este momento sea tu palabra luz y horizonte para todos. Que tu palabra... Te espero en las siguientes presentaciones. Muchas gracias.